Hemos visto que en el bosque del Amazonas habitan infinidad tanto de especies vegetales como animales. Nosotros aquí, en el pabellón de jungla, en Faunia, lo que hacemos es mantener y recrear las condiciones tanto de temperatura, humedad y luz adecuadas para que todas estas especies estén en las mejores condiciones posibles. A continuación, vamos a conocer a todos estos animales que tenemos aquí en nuestro pabellón, viéndolos más de cerca y conociendo sus principales características. Como los animales en la jungla del Amazonas se distribuyen en función de la altura de los vegetales, nosotros vamos a realizar un recorrido similar desde las copas de los árboles e iremos descendiendo hasta acabar introducidos dentro del río Amazonas. Vamos a comenzar nuestro recorrido por la jungla del Amazonas conociendo a uno de los animales más pequeños que tenemos en este pabellón. Se trata del tití pigmeo, considerado como el tití más pequeño que hay en el mundo. Se trata de una especie de tití que tiene un peso aproximado entre 100 y 150 gramos. Y además de destacar por este peso tan bajo, destaca también por su color verdoso que tiene en el pelo. Este color verdoso lo va a utilizar para poder camuflarse en las ramas de los árboles y de esta manera evita que los depredadores le puedan atacar. Es un animal que se considera omnívoro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se va a alimentar prácticamente de todo lo que encuentra. Esta especie de tití es capaz de alimentarse desde pequeños trocitos de fruta, pequeños insectos y también es muy habitual encontrarle en las cortezas de los árboles arrancando estas cortezas con los colmillos que tiene para extraer la savia de su interior. Si continuamos nuestro recorrido a través del bosque del Amazonas, vamos a conocer en este caso al tití de Goeldi. El tití de Goeldi se caracteriza por tener un único color en su pelo, ese color negro tan característico. Además se trata de una especie de tití que está considerada como vulnerable. Esa característica de vulnerable tiene que ver con la pérdida de hábitat y deforestación que está sufriendo la selva del Amazonas y que hace que la población de tití de Goeldi se haya visto gravemente afectada. El tití de Goeldi se caracteriza por variar su alimentación en función de la época del año, es decir, en la época del año en la que hay mayor abundancia de comida, que coincide con la época lluviosa, se va a alimentar principalmente de fruta y luego en la época seca, que ya no hay tanta abundancia de lluvia, se va a alimentar principalmente de hongos. Tenemos aquí con nosotros a uno de los animales más espectaculares y llamativos que hay en la selva del Amazonas. Se trata del tucán. Concretamente, la especie de tucán que tenemos aquí en el pabellón de jungla es el tucán toco. Característico ese pico naranja que tiene. Ese pico tan grande que tiene el tucán, a pesar de su gran tamaño, es de un peso muy bajo, por lo que le facilita el vuelo. Una de las características principales que tienen los tucanes es su alimentación. Se consideran animales omnívoros. ¿Qué significa eso? Bueno, pues son animales que se alimentan prácticamente de todo. Los tucanes pueden comer desde pequeños trozos de fruta, piezas más grandes de fruta o incluso también pequeños trozos de carne o diferentes insectos que puedan encontrar en la jungla. Bueno, este animal que tenemos aquí es el famoso guacamayo azul y amarillo, característico por estos colores tan llamativos y bonitos que presenta en su plumaje. Este animal se caracteriza, como podéis observar, por ese pico tan fuerte que tiene, capaz de romper nueces, como estamos viendo ahora mismo. Además también, si os fijáis un poquito en las garras del animal, utiliza esas garras, además de para coger alimento, también para sujetarse en las ramas de los árboles. Es un animal que prácticamente también se alimenta de todo, por lo que se le considera omnívoro. Y es muy habitual también que a la hora de alimentarse introduzca barro en su cuerpo, en su estómago, para protegerse de posibles sustancias tóxicas que pueda tener los alimentos que va a consumir. Nos encontramos en el territorio saimiri, hogar de esta especie de mono, que se denomina precisamente así, mono saimiri. Esta especie de mono se caracteriza por vivir en grandes grupos. Incluso pueden llegar a vivir asociados a otras especies de monos, como son, por ejemplo, los monos capuchinos. Monos que seguramente estemos acostumbrados a ver porque son los que suelen aparecer tanto en cine como en televisión. El mono saimiri es un animal que se considera omnívoro. Eso significa que se alimenta prácticamente de todo. Y además, este mono saimiri vive en familias muy bien organizadas y jerarquizadas, en las que es habitual la presencia del macho dominante, es el encargado de llevar el control del grupo. A continuación vamos a ir con mi compañera Cristina, que nos va a contar un poco más acerca de este mono. Acompañadme. Bueno, pues ya estamos aquí con mi compañera Cristina, que es la responsable del cuidado de estos animales, de los monos saimiris, y que va a hacer una actividad ahora con ellos y que es bastante positiva para los animales. Bueno, Cristina, ¿qué es lo que vas a hacer? Hola, ¿qué tal, Alberto? Mira,
Vamos a colocarles unos enriquecimientos que son cositas que les ponemos para que estén entretenidos, para que rebusquen, y vais a ver lo inteligentes que son y cómo manejan las manos como primates que son. Entonces vamos a colocarles aquí esto, que es como si fuera un juguete, y les vamos a echar un poquito de la comida que más les gusta, que son los bichitos. Vale, vamos a ponerles aquí unos bichitos. Hola chicos, vamos, venga. Venga, venga. Fijaros cómo utilizan las manos. Venga, ahí abajito. No, no, no. Venga. Tenemos aquí, como decías tú, al macho dominante. Se llama Larry y tiene un amigo que se llama Lurín. Este es Larry. Si os fijáis, está como mucho más fuerte que los demás. Mira, mira cómo manejan las manitas. O sea, que todos tienen nombre, entonces. Todos tienen nombre y reconocemos a todos. Todos los días los vemos que están bien. Esta, por ejemplo, es Legolas, que es una que ya es mayorcita, es una ancianita. Venga, chicos, vamos a bajar. Vamos a echarles ahora otro pequeño enriquecimiento. Y le vamos a echar también una cosa que les gusta mucho, que son los frutos secos. Les hemos preparado una mezcla. Vamos a ponerles también por aquí. Como es un grupo social, ellos ya por sí solos se entretienen muchísimo. Tienen relaciones como nosotros, tienen algunos con los que se llevan mejor, otros con los que se llevan peor. Y como cosa curiosa, cuento, el colorcito este amarillento que tienen es porque ellos donde viven es una zona muy boscosa que casi no se ve a 2 metros, entonces lo que utilizan para marcar es sobre todo el olor, entonces lo que hacen es utilizar la orina. Ellos se impregnan con orina todo el cuerpecillo para dejar toda la marca de olor y por eso también se les queda el colorcito amarillo. Qué curioso. Bueno, pues hasta aquí este enriquecimiento con estos monos aimiris, que esperemos que os haya gustado, y nada, vamos a continuar conociendo todos los animales de la selva del Amazonas, chicos. En esta instalación tenemos a los coatíes. Los coatíes son animales muy característicos de la selva del Amazonas y que son animales que están emparentados con los mapaches. Los mapaches viven en América del Norte, en cambio los coatíes, como acabamos de comentaros, viven en América del Sur. Son animales que son semiarborícolas. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que pueden vivir tanto en las ramas de los árboles como en el suelo. Cuando están en las ramas de los árboles son animales muy habilidosos y eso es debido a unas garras que las tienen modificadas para poder estar en estas ramas. Y además, una cosa muy peculiar que tienen estos animales y que es poco habitual en mamíferos es que pueden descender boca abajo. Cuando están en las ramas de los árboles son animales que van a utilizar la cola para comunicarse entre ellos. Estos animales van a levantar la cola, la van a mover y es una manera de saber dónde están. Son animales que tienen una alimentación omnívora. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que se van a alimentar prácticamente de todo. Y además también es muy curioso el nombre que tienen, coatí, que significa nariz alargada. En esta instalación que tengo a mis espaldas tenemos al armadillo. Este curioso animal que habita en el Amazonas vive siempre en el suelo. Se trata de un mamífero que se caracteriza por tener un caparazón, una especie de armadura en su espalda. Este animal se hace una especie de bola o semibola para protegerse principalmente de sus depredadores y también para descansar. Es un animal que se pasa prácticamente todo el día dormido o enterrado. Ese caparazón que tiene presenta una serie de láminas de piel y que conforman las bandas que lo forman. Además también es un animal que se alimenta principalmente de insectos, pero que puede alimentarse prácticamente de todo lo que encuentra en el suelo del Amazonas. En esta instalación contamos con la presencia del lagarto caimán, o también conocido como dracaena. Lo más curioso que tiene este animal es su alimentación. Se va a alimentar principalmente de caracoles. Es muy curioso ver cómo se alimenta, ya que lo que va a hacer la dracaena es coger en este caso al caracol y con su dentadura romper la cáscara, apartar con la lengua los restos y alimentarse del interior del animal. Es un animal que es un excelente trepador, pero puede permanecer durante mucho rato en el interior del agua. Cuando está en el interior del agua se va a mover principalmente con la cola, que va a utilizar a modo de aleta. Además también el lagarto caimán es un animal muy territorial, es decir, le podemos ver principalmente solo, ya que si estuviera con varios individuos sería muy habitual las peleas entre ellos. En el
Amazonas no son solo importantes los animales terrestres, sino que también lo son los animales que viven en el interior del río. Y en este aspecto cabe destacar la presencia del arapaima gigante. El arapaima gigante se trata de un pez que puede llegar a medir perfectamente en la naturaleza entre 2,5 metros y 3 metros de longitud. Además, también una de las características más importantes que tienen las arapaimas gigantes es su respiración. Además de contar con branquias para poder captar el oxígeno que está en el agua, necesitan salir a la superficie cada aproximadamente 15 minutos para completar su respiración, y eso lo hacen gracias a un órgano que tienen, la vejiga natatoria. Las arapaimas gigantes son animales carnívoros, por lo que se van a alimentar principalmente de peces que haya en el interior del río. Además, también es un pez que lleva un montón de años viviendo con nosotros, por lo que se le considera un pez dinosaurio. Ahora nos vamos a introducir en el interior del río para seguir conociendo a todos estos animales. Uno de los reptiles más característicos que hay en el río Amazonas es el caimán. Los caimanes son reptiles que pertenecen al grupo de los cocodrilos, pero que guardan ciertas diferencias, sobre todo en la parte de la boca. Una manera muy sencilla de poder diferenciarles es fijándonos en los colmillos. Si cuando vemos un animal de este tipo no tenemos claro lo que es, pero le vemos los colmillos, nos tenemos que fijar siempre cuando cierra la boca. Si al cerrar la boca los colmillos quedan por el exterior, estamos hablando de un cocodrilo. En cambio, si cuando vemos a estos animales, al cerrar la boca los colmillos quedan por el interior, se trata de un caimán. Los caimanes son animales que se alimentan principalmente de peces, es decir, son carnívoros. Son animales que cuando están dentro del agua se desplazan a gran velocidad, sobre todo con esa cola que tienen, que la utilizan a modo de aleta. Además, también es muy característica una membrana que tienen en los dedos y que les permite nadar también a mucha velocidad. Y son animales, además, muy territoriales y muy peligrosos. Si continuamos hablando de los animales que viven en el interior del río Amazonas, en este caso vamos a hablar de los peces gato, concretamente del pez gato de cola roja. Estos animales les vamos a encontrar siempre en la zona más profunda del río y destacan, y es muy característico en ellos, esos bigotillos que tienen. Con esos bigotillos lo que va a hacer el pez gato es recoger toda la información que hay a su alrededor. Recordad que el río Amazonas es un río que tiene muy poquita luz y el agua es muy turbia. Otros peces que podemos encontrar en el río Amazonas son los pacús. Los pacús son peces que son muy parecidos a las pirañas, pero que presentan diferencias, como por ejemplo en cuanto a la alimentación. Las pirañas son peces que se van a alimentar de carne y tienen unos colmillos muy afilados. En cambio, los pacús son unos peces que en vez de tener esos colmillos tan afilados van a tener una especie de muela gigante que es muy fuerte y con la que se van a alimentar prácticamente de todo. Es muy habitual que todos los restos que las pirañas no comen y que caen en la columna de agua, los pacús se alimenten de ellos. Pero no solo peces tenemos en el río Amazonas, sino que también contamos con la presencia de algunos mamíferos, como por ejemplo los manatíes. Los manatíes, como mamíferos que son, presentan las mismas características que, por ejemplo, podemos tener nosotros. Es decir, tienen el cuerpo cubierto de pelo. En este caso, los manatíes tienen una fina capa de pelo. Nacen del vientre de su madre, igual que nosotros. Y también durante los primeros años de vida se van a alimentar de leche materna. Los manatíes, en este caso, las mamas no las van a tener aquí en el pecho, como las podemos tener nosotros, sino que las tienen debajo de las aletas, por lo que es muy habitual ver a las crías enganchadas a su madre y mamando, tomando leche materna, que lo pueden hacer en este caso durante los 2 primeros años de vida. A los manatíes también se les conoce con el nombre de vacas de agua. Son animales completamente herbívoros y que son capaces de alimentarse del 10% de su peso al día. A los manatíes durante muchísimos años se les confundió con sirenas, que sepáis que la famosa leyenda de las sirenas viene por estos animales, por el gran parecido que guardaban. Nosotros aquí en Faunia tenemos una familia de 3 manatíes. Tenemos a nuestra hembra adulta, que se llama Fiona, al macho, que se llama Bruno, y a una cría de 2 añitos, que se llama Pelusa. Y bueno, chicos, hasta aquí toda la fauna de la selva del Amazonas. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un montón, y nada, nos vemos muy pronto.